Bienvenidos una vez más a un estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a dar inicio al estudio sobre una nueva emoción, la emoción del rechazo. Está basado en los escritos de la escritora June Hunt respecto a cómo controlar tus emociones. Estamos listos. Entonces, el bosquejo del tema es el que te estoy presentando en la pantalla. Definiciones del rechazo. ¿Qué es el rechazo? ¿Qué es la aceptación? Y hablaremos por último de los 3 niveles de aceptación. En primer lugar, vamos a considerar esto, que nada devasta más tu corazón que el rechazo. O, como lo ves en la pantalla, nada devasta tu corazón como el rechazo. La herida más dolorosa que puedas experimentar es el rechazo por parte de un ser querido. Incluso pensando en la muerte misma, ella no perfora tan profundamente como saber que ha sido abandonado, desamparado o rechazado. El rechazo merma tu imagen personal. En cierta forma, cincela tu confianza, desafía tu esperanza. Esos son los efectos del rechazo. Mientras tanto, el recuerdo de tu ser querido permanece en los rincones de tu mente, repitiendo a través de susurros y gritos esos inquietantes mensajes y cito, no eres querido, no eres bienvenido, no eres merecedor. Durante esos momentos en que tu corazón está roto y tu espíritu está totalmente aplastado, nada es más sanador que saber en lo profundo de tu espíritu, de tu alma, que el Señor te ama incondicionalmente y te acepta eternamente. Mira lo que dice la palabra de Dios en este Salmo 34, versículo 18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. 2 cosas importantes ahí. Quebrantado de corazón y de espíritu abatido. El favoritismo puede ser extremadamente doloroso. Y lo vamos a ver en el contexto bíblico. Un ejemplo común del favoritismo es el que los padres muestran a un hijo específico cuando tienen varios hijos. Los niños o los hijos captan rápidamente cuando hay un favorito, entre comillas, en la familia. Los hijos son así, los niños son así. Detectan rápidamente cuando alguien es el favorito en la familia, el favorito del padre o de los padres. El hijo favorito a menudo llega tarde en la vida, como en el caso del joven José en la Biblia, en el Antiguo Testamento. El relato de José nos va a servir como ejemplo a través de este estudio, de este tema. En el caso de José, Jacob, su padre, favoreció a José más que a sus 10 hermanos mayores. Y Jacob incluso hizo alarde de su favoritismo, dando a José la infame túnica multicolor, una túnica hecha por el mismo Jacob. Obviamente, los hermanos mayores se llenaron de ira, de enojo al ver la vistosa túnica que se convirtió en un símbolo del trato preferencial de su padre. Ahora, el caso de Jacob, poco sabía Jacob que su favoritismo se había convertido en un ambiente ideal para los celos.
Él mismo había provisto la chispa que crearía un clima de dolor, hostilidad y odio candente o ardiente. Génesis capítulo 37, versículos 3 y 4 describe la escena, nos describe ese cuadro familiar. Dice así: Israel o Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Imagínate ese ambiente familiar en el cual todos tus otros hermanos están odiando. ¿Por qué? Porque están motivados por el celo del cariño especial que su padre, Jacob, tenía por José. Entonces, vamos a considerar primero qué es el rechazo. Y lo ves en la pantalla. El primer caso de rechazo está registrado entonces en el primer libro de la Biblia. Después de que Dios da a Adán y a Eva todo lo que necesitarían, con la provisión de Dios también vino una advertencia: no coman de ese árbol, entre comillas. ¿Y qué hicieron Adán y Eva? Definitivamente, totalmente lo opuesto. Comieron de ese árbol. Y lo que sucede entonces es esto, que su desafío directo, ese desafío directo de ellos fue un rechazo no solo a las palabras de Dios, sino a Dios mismo. Te sirven de referencia el pasaje, que aparece ahí abajo en la pantalla, Génesis capítulo 2, versículos 15 a 17, y luego el capítulo 3, versículo 6. Hablando entonces de qué es el rechazo. Ser rechazado es ser echado a un lado, o ser hecho a un lado, desechado, aislado, ser descartado por considerar que no vales, que no tienes valor. Ejemplo, cuando te rechazan, puedes sentirte inútil, abandonado, sin valor. En la Biblia es interesante, encontramos el verbo griego ateteo, que significa eliminar, apartar, echar o tirar como inútil o insatisfactorio. En el caso de Jesucristo, lo encontramos desafiando a los fariseos y maestros de la ley. ¿Por qué? Porque estaban rechazando las leyes de Dios. Nota lo que les dice en Marcos capítulo 7, versículo 9. Ustedes, les dice, esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Esa fue una característica importante, pero no positiva, en el caso de los maestros de la ley, en la época de Jesucristo aquí en la tierra, que respetaban, se aferraban más a sus propias tradiciones que al acatamiento de la palabra de Dios. Y Jesucristo múltiples veces los tildó, los llamó directamente hipócritas por la forma en que ellos conducían sus vidas. ¿Qué es el rechazo? Bueno, el rechazo es una negativa a aceptar a una persona, considerar una idea o aprobar algo. Por ejemplo, cuando experimentas rechazo, te sientes no amado, no deseado o inaceptable. El verbo griego apodokimazo significa rechazar como resultado de evaluación y desaprobación. Es un verbo compuesto
de dos partes. Apo, que significa lejos de, y dokimazo, que significa aprobar, lejos de aprobar. Jesucristo sintió, experimentó el dolor del rechazo. La Biblia se refiere a Cristo como la piedra angular, la piedra más esencial de una estructura importante. Y sin embargo, Él era la piedra angular que, Él era o fue la piedra angular que rechazaron los constructores. Mira lo que dice Mateo capítulo 21, versículo 42. La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Si la iglesia es un edificio, imaginariamente hablando, la piedra angular de ese edificio, de la iglesia, de su iglesia, es Jesucristo. Y Él fue rechazado. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué es el rechazo? Rechazar a alguien significa negársele, rehuirle, despreciarle. Cuando rechazas a otros, tu actitud y acciones de condena juiciosa revelan la insensible condición de tu corazón. En la Biblia aparece también la palabra hebrea ma'as. ¿Qué significa rechazar, negarse, despreciar? Por ejemplo, debido a que Dios nos ha dado a cada uno un libre albedrío, podemos elegir rechazar la palabra de Dios e incluso a Dios mismo. Mira lo que dice Jeremías capítulo 8, versículo 9. Los sabios serán avergonzados, serán atrapados y abatidos. Si han rechazado la palabra del Señor, ¿qué sabiduría pueden tener? Palabra de Dios. Aquí te presento en la pantalla una pregunta ejemplo. Una mujer, en este caso. Mi padre siempre mostró parcialidad hacia mi hermano y trató a las hembras en la familia, mi madre, mi hermana y yo, como los ciudadanos de segunda clase, a pesar de nuestros muchos logros. ¿Cómo puedo dejar de estar tan controlada por mi enojo hacia él? Una pregunta ejemplo. Mira la respuesta. Respuesta. El enojo tiene 4 fuentes: el maltrato, el miedo, la frustración e injusticia. El enojo que describes, en respuesta a esa pregunta anterior, el enojo que describes proviene de al menos 3 de los 4. Ser rechazada por tu propio padre duele profundamente. Ser desfavorecida simplemente porque eres mujer es injusto. No recibir reconocimiento bien merecido es extremadamente frustrante. He ahí entonces 3 de estas fuentes: el dolor, la injusticia, la frustración. Date cuenta de que el descuido de tu padre no tiene nada que ver contigo, más bien, todo tiene que ver con él. En el caso suyo, en el caso de este padre, algo ha sido severamente arruinado en tu padre, impidiéndole ser un reflejo del Padre Celestial para ti. Por lo tanto, libérate de tus expectativas con respecto a él. El deber de cada padre es reflejar en el hogar la presencia de Dios, en la forma que se conduce,
en el ejemplo que da a sus hijos, en la forma que los acepta. Muchos padres fallan en eso y siembran entonces la semilla del rechazo en sus hijos. Un ejemplo más para esta pregunta, en la respuesta decimos esto: así como no esperarías que un reloj arruinado dé la hora correctamente, de la misma manera no esperes que tu padre arruinado te trate correctamente. Elige entonces perdonarlo para que tu enojo no genere amargura en tu corazón. Y considera entonces lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 12:15. Consejo de la palabra de Dios. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga o raíz de amargura, como dice en otras versiones, brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Consejo precioso de la palabra de Dios. Entonces, veamos el segundo inciso. ¿Qué es la aceptación cuando la contrastamos con qué es el rechazo? Hablemos ahora de qué es la aceptación. Volviendo al ejemplo de José, claramente José entiende el rechazo. El hecho de que él es el favorito de su padre resulta en que sea traicionado por sus hermanos celosos y vendido a extraños, a extranjeros. Imagínate a José, cuando era adolescente, siendo entonces vendido por sus propios hermanos como un esclavo común y corriente y que termina en una tierra extranjera. El dolor que él debe haber experimentado, este joven, el dolor de perder a su amoroso padre y todo lo que le resultaba familiar debe haber sido abrumador. Este muchacho debe haber estado aterrorizado y con mucha razón. Aún así, vemos esto, que José acepta la voluntad de Dios en su vida. Acepta la soberanía de Dios sobre lo que sucede. Esta es una característica importante de aquellos que tienen una relación correcta y de total dependencia en Dios. Nota esto. A pesar de una traición tras otra, José se niega a amargarse. En cambio, acepta sus circunstancias y humildemente pone su confianza en Dios. Años más tarde, tú ya sabes, conoces muy bien el relato, conoces la historia, José asciende a una posición de poder en Egipto y se convierte en el primer ministro, solo superado por Faraón. Cuando sus hermanos entonces viajan a Egipto en busca de alimento, terminan a merced de José, aquel que ellos habían vendido, y ahí están frente a él. Inmediatamente, José sabe quiénes son ellos. Sabe quiénes son ellos. Pero ellos no saben quién es él. La pregunta o preguntas son estas. ¿Qué hará José? ¿Qué hará José ahora que tiene a sus hermanos frente a él y le están solicitando comida? Otra pregunta, ¿se vengará y se negará a darles alimento? ¿Los enviará con comida, con grano, pero no los reconocerá como sus hermanos? ¿Extenderá su mano de ayuda, pero insistirá en que se inclinen ante él? Mira la respuesta, ya la conoces. No.
José rechaza las represalias y en su lugar acepta a sus hermanos, a pesar de que lo habían traicionado. Su aceptación de ellos no es condicional, sino incondicional. Únicamente posible debido a ¿qué? A la condición de su corazón. Un corazón moldeado por Dios. El perdón en su corazón entonces le permite centrarse en el futuro, lo que a su vez le permite dejar el pasado o dejar que el pasado se quede en el pasado. El relato lo encontramos ahí en los versículos que están en la pantalla, Génesis 37, versículos 12 a 29 y luego 41 al 45. ¿Qué es la aceptación? Aceptar a alguien significa pensar en esa persona favorablemente o recibir a esa persona voluntariamente. También puede significar dar aprobación a otra persona, brindar aprobación a otra persona. Debemos aceptar a los demás y valorarlos únicamente debido o de acuerdo a su valor dado por Dios. De acuerdo al valor que Dios les ha dado a ellos. Tú y yo somos valiosos ante Dios. Y si Él nos amó, nos ama tal y como somos, con nuestras imperfecciones, nosotros debemos hacer lo mismo con nuestro prójimo. Amarlos incondicionalmente. Puntos importantes aquí, tu aceptación de los demás se basa en la disposición de tu corazón y se expresa a través de tu actitud y acciones. En la Biblia, la palabra griega proslambano significa aceptar, recibir, acoger. Proslambano. Jesucristo es el ejemplo supremo de aceptación. En Romanos 15:7, el apóstol Pablo lo describe de esta forma. Acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes, para la gloria de Dios. Debemos seguir el ejemplo de Jesucristo en la forma en que se nos pide, en la forma en que se espera que aceptemos a los demás. Ahora vamos a hablar, para concluir la última parte de este estudio, los 3 niveles de aceptación. Cuando rechazamos a alguien, si miramos de cerca, podemos descubrir que estamos practicando el mismo rechazo que hemos recibido. Lo mismo ocurre con aquellos que han aprendido a aceptar a los demás. Es decir, típicamente damos o transmitimos a los demás lo que se nos ha dado. Sin embargo, tu rechazo pasado por otras personas no necesita determinar tu futuro. Puedes crecer en tu capacidad de llegar a ser cada vez más aceptador de los demás, incluso cuando tú mismo has sido rechazado. Es decir, rehúsate a actuar como fuiste tratado. La Biblia dice esto: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Isaías 43, versículo 18. Hablando entonces de los 3 niveles de aceptación, nota este: 0 aceptación. Si habitualmente recibes 0 aceptación, entre comillas, puedes llegar a creer que no importa lo que hagas,
jamás serás aceptado. La persona que te rechaza totalmente alberga profunda amargura y no extiende gracia ni misericordia. Pero la Biblia dice esto: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos a otros y perdónense mutuamente. ¿Cómo? Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 4, 31 y 32. Hablando de los 3 niveles de aceptación, mira el número 2. Aceptación basada en el desempeño. Es decir, si recibes habitualmente aceptación basada en el desempeño, puedes llegar a pensar esto: soy aceptado solo cuando actúo perfectamente. La persona que solo te acepta en base a cómo actúas exige esto: debes cumplir con mis requisitos. Y esa persona rara vez ofrece gracia y misericordia. Pero la Biblia dice esto: porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. Y con signos de admiración, la compasión triunfa en el juicio. Santiago 2:13. Tres niveles de aceptación. El número 3 es este: la aceptación incondicional. Si habitualmente recibes aceptación incondicional, sabes claramente que no importa lo que hagas, incluso cuando fallas, siempre serás aceptado. Esa es la aceptación incondicional. Hablando de los 3 niveles, entonces, esta es la que debemos elegir, la que debes elegir. La persona que te acepta, especialmente cuando fallas, vive con un corazón de gracia y misericordia y refleja el corazón de Dios. Refleja el corazón de Dios. Y la Biblia dice esto, la palabra de Dios. Zacarías 7:9 en su segunda parte: muestren compasión y bondad el uno por el otro. Pregunta: ¿puede un cristiano auténtico ser rechazado por Dios? Respuesta: no. No, basándonos en numerosos versículos de la Biblia. Aquellos que han confiado su vida a Cristo, aunque puedan pecar, nunca serán rechazados por Dios. Mira lo que escribe Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 1, la primera parte. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Por lo tanto, entonces, si te encuentras temeroso de ser abandonado por Dios, declara la siguiente verdad de la inmutable palabra de Dios. Declara esto. Salmo 94:14: el Señor no rechazará a su pueblo, no abandonará a su posesión más preciada. ¿Eres parte del pueblo de Dios? Bueno, si le has aceptado genuinamente a Jesucristo como el Señor de tu vida, eres parte del pueblo de Dios. Con eso concluimos esta sesión. En la próxima abordaremos la segunda parte de la emoción del rechazo, características de aquellos que se sienten rechazados. Amados hermanos, de esa forma entonces terminamos este estudio. Los espero en la próxima oportunidad. Bendiciones.